Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias. Ponemos en modo avión los celulares, por favor. Así no están sonando, recordando medicamento, enalapril, diabetes, viste que te va anunciando a qué hora tenés que tomarlo. Bueno, muy bien. Abrimos en Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Quiero ver en este mensaje que tiene mucho de estudio sobre el capítulo en sí, algunas pautas sobre cómo en aquel entonces, siempre, no solamente en el 620, 630 a.C., cuando caen en la cautividad babilónica, sino que siempre las personas, los estados, los gobiernos, el sistema, ¿verdad?, el propio enemigo, trata de enajenar, ¿verdad?, el afecto de nuestras propias convicciones. Enajenar es un término más jurídico que popular, ¿verdad? Enajenar, pero cabe muy bien aquí este término por causa de que justamente lo que quieren, nos desplacemos algunas cosas para que hagamos otras. Y la intención siempre es fuerte, atroz, ¿verdad? No solo para el pueblo de Dios, sino para los cristianos y para todas las personas que tienen sus convicciones en Dios. Y en este capítulo, que es un capítulo realmente corto, 21 versículos, tiene muchas lecciones. Yo no voy a hacer un estudio bíblico de este capítulo 1, que sí que tiene mucho de historia y mucho de aplicabilidad para nuestras vidas, pero eso lo vamos a ver en marzo. Si alguien quiere saber bien Daniel, para el 7 de marzo, lunes 7 de marzo, estaremos con Daniel y Apocalipsis. En el Seminario Bíblico de Fe estaremos 3 meses estudiando Daniel y Apocalipsis. Así que si alguien quiere saber un poco más de Daniel y Apocalipsis, le invitamos para el 7 de marzo. Pero ahora vamos a ver en este sermón cómo querían enajenar de estos 4 muchachos, en realidad de todas las personas, pero principalmente de estos 4 muchachos, que es Daniel, Ananías, Misael y Azarías, ¿verdad? Eran los 4 muchachos que después se les cambia el nombre por Sadrach, Mesach y Abednego. Y a Daniel también le cambiaron el nombre, ¿verdad? Belsasar. Ahora, hermanos, déjenme decirle algo como introducción. Estamos en una cautividad, o sea, ubicado en la historia de Daniel capítulo 1, en una cautividad que era el rey Nabucodonosor, el más poderoso de la historia, ¿verdad? Hablando de seres humanos, no hubo un imperio más fuerte que el imperio babilónico. Después vinieron los medo-persas, que eran fuertes, eran desgarradores, un poco lento. Daniel lo ve como un oso, ¿verdad?, inclinado sobre un costado, de un costado desde el otro, por causa de la supremacía de Persia sobre Media. Después Daniel ve un leopardo alado, hablando de los griegos, Alejandro el Magno, que realmente fue muy veloz sus conquistas, en 33 años había conquistado el mundo. Y después ve un monstruo indescriptible, que eran Roma, el Imperio Romano. Pero a Babilonia lo ve como un león, o sea, como la realeza, como el rey de los animales, como lo máximo, ¿verdad? Lo vio Daniel, por supuesto, en el capítulo 2, lo vio como una estatua, ¿verdad? En el capítulo 7 y 8 lo ve como animales, pero en realidad está mirando la historia desde una perspectiva precisa y exacta de lo que iba a pasar con Babilonia, los medo-persas, los griegos y los romanos. Al dedillo dijo exactamente lo que iba a pasar Daniel. Pero esto es una introducción. Vamos, digamos, si nosotros agarramos el libro de Daniel, el capítulo 1 es una introducción. No está hablando de la profecía recién comienza en el capítulo 2, y vaya que se complica, porque del capítulo 2 al capítulo 8 está todo en lengua aramea o caldea, ¿verdad? Una mezcla, no está en hebreo. Del capítulo 2, verso 4 al 7, 28, está en arameo, en lengua caldea. No se entiende absolutamente nada para ellos, para aquel entonces, ¿verdad? Después lo tradujeron. Pero nosotros en esta introducción vemos varias cosas. Y vamos a leer entonces Daniel capítulo 1. Y aquí comienza: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Cuidado con la fecha, yo voy a tener que explicar algunas cositas, porque Daniel computa lo que es la fecha
del calendario diferente al sistema Nisan. Daniel se computa el calendario de Tisle, ¿verdad? El sistema Tisle. Así que le explico esto porque si usted va a la Segunda de Reyes y Crónica y usted dice, acá hay algo que no me cierra la fecha. No, son las mismas fechas, pero se está computando diferente. Bueno, esto es para aquellos que les gustan estudiar un poco más. Otros, después de esta prédica, nunca más van a abrir Daniel. Y menos buscar a ver si las fechas son correctas en el año tercero. Son muy pocos los que van a decir, yo no voy a cestear hasta que descubra si el año fue el tercero o el quinto. Bueno, ahora hermanos, estamos hablando de Babilonia. ¿Que estaba profetizado? Sí. Déjeme explicarle algo rápidamente. Las 12 tribus se dividen, todo el mundo ya sabe, Israel, Judá, norte, sur. Bien, ¿cómo es que se divide? Bueno, todos más o menos conocemos algo de la historia. Un personaje, el hijo de Salomón, ya venía mal la cosa, ¿viste? Se va sumando, son sumatoria de cositas que van pasando hasta que hay siempre una gota que desborda el vaso. El hijo de Salomón, que no andaba muy bien, muere Salomón, queda su hijo, por supuesto, Roboam, un tal Jeroboam I, que había sido exiliado en el África, porque Salomón lo quiso matar, por causa de que Jeroboam I quiso derrocar el imperio. Bueno, había unos líos ahí políticos increíbles. Salomón, para mantener la majestuosidad del templo, no es que hacía pozos y sacaba el oro, no, cobraba fuertes impuestos. Eso lo tenemos que saber, porque está en la Biblia. Entonces, muere Salomón, queda su hijo, el del África viene y le dijo, mire, su papá grabó mucho el yugo a nosotros, nos castigó mucho, muchos impuestos, ¿por qué usted, que es el hijo, no afloja un poco y nosotros le serviremos? Y bueno, conocemos la historia, dijo, y después vengan en 3 días. En 3 días preguntó a los consejeros, que eran los consejeros de Salomón, algo sabían, Me da la impresión que algo sabían los muchachos. Si estos veteranos aconsejaban a Salomón, uno de los hombres más sabios de la historia, creo que estos consejeros algunas cositas sabían, ¿verdad? Entonces les preguntó, mire, ¿qué hago? Viene Jeroboam del África, dice que yo afloje, ¿qué hago, señor? Y los sabios le dijeron, mire, pero afloje un poco, su padre fue muy duro con los impuestos. Afloje un poco y ellos le servirán. Oh, qué lindo, me encanta, me encanta. Fue, mandó un mensaje de texto, llamó a todos los amigos que habían ido a la facultad con él, le dijo, muchachos, vino Jeroboam I y dice que nosotros tenemos que aflojar, ¿qué hacemos? No, vamos a reventarlo todo, vamos a reventarlo, dijeron. Vamos a cobrarle más. Si tu padre castigó con azotes, nosotros castigaremos con escorpiones. Escorpiones son unos látigos que tenían acero en las puntas. O sea, más intenso todavía iba a ser el castigo y los impuestos. Y Roboam dice, me encanta la idea. Me encanta la idea. Así que vamos a castigarlo fuerte. Entonces, ¿qué hicieron? Agravaron el impuesto. Y cuando agravaron el impuesto, Jeroboam I mata a un tal Adorán, que era el que estaba en la intendencia en ese momento, lo mataron, hubo una rebelión, se divide el reino. Que ya venía mal la cosa. Se divide el reino, Jeroboam I queda con 10 tribus, se va, y el hijo de Salomón, Roboam, queda con 2 tribus, Judá y Benjamín. Se va a llamar Judá, porque Benjamín eran los chiquitos, los pequeños, ahí, entonces se va a llamar Judá e Israel. A partir de ese momento, usted ya ha leído la historia y ha leído varios capítulos que siempre hubo guerra entre el rey de Israel, Acab, con Josafat, el rey de Judá. Siempre hubo guerra, siempre. Un par de años hubo una confederación, se arreglaron 3 días ahí más o menos, hubo algo de paz por causa de un parentesco que hubo, pero siempre hubo guerra entre Judá e Israel. Israel siempre se portaron muy mal. Tanto que los reyes de Israel, ninguno seguía la línea de David. Robaban, estafaban, usurpaban, hacían de todo. Cada cual era peor de lo peor de lo peor. 19 reyes, todos espantosos. Del lado de Judá, no eran todos monaguillos. No, habían algunos que mamá mía. Pero hay 8, 9, algunos dicen, de los 20 reyes, 9, 10 fueron buenos. Sí, es verdad, tenemos un Josías,
un Josafat, un Ezequías, un Asa al principio. Tenemos muy buenos reyes que no solo eran buenos reyes, sino que eran hombres de Dios que lograron gran desaviamiento en el pueblo de Dios. Esta introducción es fundamental porque ahora tenemos 10 tribus por un lado y 2 por el otro. Guerra total. ¿Qué pasó con Israel? Por ser tan espantosos y malos, cayeron 120 años antes en la cautividad a Siria. El pueblo de Judá, por portarse un poco mejor, siguieron unos 120 años más, pero llegó un momento que Dios dijo, miren que si ustedes no se vuelven a Dios, le va a pasar lo mismo que a su hermana la Israel. No pasa nada, nosotros andamos bien, no pasa nada, hago lo que quiero, estamos en 2 de enero, el Señor no me va a demandar nada, estamos recién empezando. Bueno, se portaron mal, los profetas que profetizaron para Judá avisaban, ¿verdad? Como un Isaías, que específicamente profetizó a Judá. Y les estaba avisando, muchachos, por favor, van a caer en la cautividad y van a caer y va a pasar esto. Y bueno, después se fue profetizando cómo, en qué año, por qué, todos los detalles precisos de cómo iba a caer en la cautividad. Llegó el momento. ¿Sabe por qué expliqué todo esto? Usted dice, ¿leíste tanta introducción para explicar el verso 2? Sí, porque el verso 2 dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, que es Babilonia, Sinar es Babilonia, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. El Dios de Babilonia era Bel, el Dios Bel. Ahora, ¿por qué expliqué la introducción? Porque nosotros tenemos que siempre saber lo que dice la Biblia. Yo me he casi cansado de escuchar el pasaje de Romanos 1, 24, 26 y 28, que dice, versión 60, dice, Dios los entregó a una mente reprobada. Dios los entregó a un corazón insensible. Dios los entregó al pecado y Dios los entregó a esto. Y uno dice, ¿cómo Dios va a entregar gente buena? ¿Cómo Dios va a agarrar así y los va a llevar para ese lugar? El verbo edoken y paredoken, que es el mismo que aparece en el versículo 2 en la Septuaginta, no es que Dios entregó, como dice su versión y la mía, y como dice Romanos 1, 24, 26 y 28, no entregó nada, solo se corrió para el costado para que venga la consecuencia de la fatal elección tomada. Dios se aburrió, hermanos. Mandó 17 profetas en cientos de años para avisarles, se van a ir a la cautividad si no obedecen. Así que Dios entregó. ¿Cómo Dios entregó? Dios vino avisando hace cientos de años. No entregó, avisó, mandó un profeta, le mandó el otro, y acá y allá, hasta que Dios dijo, bueno, muchachos, ya está, basta, y se corre. Cuando Dios se corre, ¿sabe cómo viene Babilonia? Comiéndose los niños crudos. Pero el versículo que usted tiene que dice, Dios, el Señor, entregó en sus manos a Joacim. Y uno dice, pero Dios no puede ser tan malo. No, hermanos, el malo es el pueblo de Dios que está desobedeciendo. Dios está haciendo las cosas perfectamente bien, viene avisando. Es como siempre decimos, si Dios nos dice a nosotros, miren que si ponen los 2 dedos en el enchufe, descalzo con los pies mojados, es probable que no lleguen al 2023, dice el Señor. Y usted dice, vamos a probar. Te descalzás, tirás agua en el piso, por las dudas te atás un cable y lo pones a tierra, por las dudas, si tu cuerpo no tiene, si llega a oponer resistencia, te haces un cablecito ahí, ¿verdad? Y metés los 2 dedos en el enchufe. Y usted dice, no llegó el leite. Y yo, bueno, ¿y por qué Dios lo entregó a estar electrocutado al leite? No, hermano, Dios avisó, no pongan los dedos en el enchufe. Esto es lo mismo, ahora están en la cautividad. Y fueron llevados todos. No se olviden algo también, que la historia lo menciona, y lo menciona muy bien. En los 70 años que está el pueblo de Israel en la cautividad, fueron los años que aprendieron nunca más adorar ningún dios. Los de Acera, los de Artarted, los dioses de Baal, los dioses de acá, de allá. Nunca más. Por eso vemos en la historia cómo el pueblo de Dios bajo la cautividad se mantenían fieles. Un Sadrach, Mesach y Abednego frente a un horno 7 veces más caliente.
Un Daniel que lo van a tirar en el foso de los leones. Él dice, tiren muchachos, ¿qué problema hay? Los 3 muchachos, Sadrac, Mesach y Abednego, que ahora vamos a hablar de ellos dijeron, mire rey, si usted va a quemar, queme, que está perdiendo tiempo. No, pero hacemos tocar la banda de nuevo, al son de la bocina, la zampoña, el arpa, los instrumentos de música. Si vosotros se postran, yo entonces no los mato. Dice, no haga tocar la banda media hora extra, señor. Si va a matar, mate. ¿Cuál es el problema? Dice, mire que van a morir. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya está. Y lo llevaron al horno de fuego, ustedes ya saben, y el cuarto varón se paseaba en medio de ellos. Entonces, eso y otros cientos de versículos indican que el pueblo de Dios en la cautividad recién aprendieron a adorar un Dios verdadero y a pegarse a la ley que Dios les había dado. Recién ahí, Por eso cuando volvieron, ustedes saben muy bien, que se apegaron tanto a la ley que cuando Cristo entra en la escena, ellos decían, pero Moisés dijo, sí, pero vamos a ver, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no, nosotros estamos apegados a la ley de Moisés, y no lo movían nadie. Después estaban los fariseos, que eran los famosos, que se apegaban a lo que ellos querían en la parte externa, y después criticaban a todo el mundo. Ahora estamos en la cautividad. 610, 612 antes de Cristo. Versículo 2, ahí llevaron todo lo llevaron, y llevan todo lo que es los utensilios de la casa de Dios, las copas de oro, todo lo llevaron. Inclusive si usted sigue leyendo Daniel, va a llegar al capítulo 5, cuando hay un rey llamado Belsasar, que se emborrachaba con las copas de oro de la casa de Dios. Fue el que vio aquella escritura en la pared que decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin, ¿recuerdan? Bueno, ese estaba emborrachado, ¿verdad? Estaba emborrachándose, mejor dicho, con las copas de oro de la casa de Dios. Bien, eso cuenta la historia y lo menciona muy bien. Ahora viene un tema interesante, porque estamos dentro de la soberanía de Dios, estamos ahora en una preselección, y quiero que pongan atención en esta preselección, que qué interesante en el verso 3. Dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel. Mire la preselección, qué interesante, mucha gente, porque usted va a ver 4 seleccionados, ¿verdad? Daniel y los 3 muchachos que ya los conocemos como Ananías, Misael y Azarías, 4, pero fueron muchísimos judíos seleccionados. Y de esa cantidad de judíos seleccionados, que pasaron por lo menos 5 filtros ahí acá, los que sobrepasaron a todos fueron estos 4 muchachos. Y dice el verso 3, que trajese, ¿verdad?, de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos a quienes no hubiese tacha alguna. Esa palabra tacha alguna en el hebreo es sin defecto físico, algo muy importante para ellos. No se olviden que estos muchachos que van a ser preseleccionados a lo último van a representar los dioses de los caldeos. Y nadie iba a poner el nombre de tu Dios a alguien que era indeseable, un lumpen de la vida. Nadie. Y hoy vas a poner el nombre de tu Dios a un personaje realmente muy importante. Entonces, miren la selección que hacen, ¿no? Muchachos a quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, hermanos. Mire bien esto, Y dice, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase, mire la capacidad que tenían estos muchachos, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Dice, no te lo puedo creer. El tema de los caldeos viene en Génesis 11, usted sabe muy bien, después de Génesis 10, la Torre de Babel, la confusión, las lenguas, bueno. Los caldeos, que aparece allí en Génesis 11, ya estamos hablando de que el papá de Abraham, Taré tenía 3 hijos, Abraham, Nacor y Harán. Harán murió muy temprano en Ur de los Caldeos.
Nacor y Abraham fueron los que salieron con sus esposas y el viejo Taré, ¿verdad? Ellos ya estaban en Ur de los Caldeos. Esta zona, algo histórico nomás, ¿verdad? No me voy a detener en esto, pero era una tribu al sur de Babilonia que hablaban esta lengua caldea. Ahora, estos judíos preseleccionados tienen que conocer esas lenguas para enseñar. Una capacidad increíble. Ahora, no todos podían pasar por este filtro. Llamaron a un montón y empezaron a hacer la preselección. Usted dice, usted sabe mucho, pero no es lindo, porque tiene que ser sin tacha, tiene que ser lindo. Ustedes saben que si yo hubiese estado en esta época acá, sí, lo está diciendo. No era seleccionado. Dice, ¿cuánto pesa usted? Tanto. No, señor, usted no puede entrar. Pero mire que ese exceso de belleza. No puede entrar igual. Ahora, hermanos, tienen que enseñar las letras y la lengua de los caldeos. Bien, verso 5. Y acá es lo que me interesa ahora. Del verso 5 en adelante, porque acá viene el tema de la comida, la preparación y el cambio de nombres. Y cuando hablamos de cambio de nombres, la idea era enajenar de ellos el afecto de su propia religión. Pero ¿con qué intención? Hay muy buena intención, buena para ellos, mala para nosotros, ¿verdad? Ellos tienen muy buenas intenciones, entre comillas. Fíjense que pandemia ha logrado cosas muy buenas, pero muy buenas. Si no hubiese pandemia, es muy probable que no teníamos nosotros las clases, ni siquiera tendríamos internet transmitiendo. Y un montón de cosas buenas que trajo, pero también trajo otras cosas. Ahora, no lo produjo la pandemia. ¿Me explico lo que digo? La pandemia no produce, solo muestra lo que hay. No sé si capta la idea. La pandemia no hizo una cámara web. ¿La pandemia hace cámara web? No hace cámara web. La pandemia trae virus y ha matado gente. Entonces, pandemia no crea cámara web o sistema de internet. Eso lo hacemos nosotros. Pero tampoco pandemia trae o produce o genera el que el cristiano quede plano y achanchándose haciendo la plancha. No. Simplemente muestra lo que nosotros tenemos. Siempre muestra lo que hay en el corazón. No genera nada. Los problemas no generan cosas, solo muestran. Eso está en la Biblia, por algo habla de la palabra escandalón en la Biblia, en Mateo 18 y Lucas, que dice, es necesario que vengan los tropiezos. Eso dice Mateo, es necesario. Y Lucas dice, e imposible es que no vengan tropiezos. Y uno dice, es una locura esto. Para colmo enseguida dice el maestro, y cuidado, que nadie sea causa de tropiezo, porque mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar. Y uno dice, no entiendo nada. Es gravísimo ser de tropiezo, pero resulta que va a estar siempre el tropiezo. Y va a estar siempre, la palabra tropiezo en el griego es escandalón, como cantaba Rafael. No cantaba así Rafael, ¿verdad? Escandalón. Ahora, pongan atención. Y uno dice, ¿pero por qué es necesario que estén? Porque el tropiezo, escandalón en griego, solo va a mostrar lo que hay en el corazón. Como cuando aquel muchacho en Níguez se golpeó el dedo. Yo estaba atrás de él y dijo una sarta de disparates una tras de la otra que no dan para repetir. No era un proverbio. No daba ni para repetir, ¿verdad? Y cuando me ve yo, perdón, con el dedo así, se me escapó. Yo dije, tranquilo, solo se escapó, estaba dentro. Porque él no lo googleó. Dijo, ¿qué puedo decir cuando me golpeó el dedo? Lo googleó, puso malas palabras para cuando uno se golpea el dedo en el campo. Lo googleó, salió un tutorial, martillo en el dedo y las palabras arriba. No lo googleó ni lo aprendió en ese momento. Estaba en su corazón. ¿Pero por qué no salía antes? Porque antes salía coros y después salía himnos. ¿Y por qué salió esas malas palabras trabajando en la iglesia? Porque estaba en el corazón. Ahora, yo escuché Melquisedec que estaba llamando.
Si no hubiese martillazo, no salía la mala palabra. Hubo martillazo, salió la mala palabra. ¿Sabe lo que hace el martillazo? Escandalón. Es algo que Dios permite que venga en el diario vivir para que nosotros, no para Dios, Dios ya sabe hace rato cómo somos, para que nosotros sepamos y para que otros sepan cómo somos. Porque usted puede ser muy amable, muy dulce, con su vecino que son amable y dulce, pero si enfrente se muda uno que es muy malvado, ¿cómo respondemos? Ese es el escandalón. Entonces usted dice, sí, pero yo le pegué un escopetazo. ¿Cómo un escopetazo? Sí, se lo merecía. Los vecinos de al lado no, porque me tratan bien, pero este me insultó. Y entonces uno dice, mientras no hubo tropiezo, escandalón, todo genial. Tiene que estarlo, dice Mateo. Lucas dice, imposible es que no vengan los tropiezos. Ahora, hermanos, déjeme decirle algo importantísimo de este tema. Porque ahora hay una selección, una preselección, hay una comida, hay un estudio que hacen con ellos, por supuesto que lo preparan, pero también hay cambio de nombres, de nombre. Muy bien, dice el versículo entonces 5, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y vino que él bebía, y que los criase 3 años. Esos criase no eran pollito bebé que vos lo vas criando, no, es que le esté formando por 3 años, dando instrucción de acá, todo lo que tienen que hacer. Ellos están en una cautividad, ellos no se postularon, escuchen esto, porque hoy hablando de política, ¿sabe lo que te dicen? Te dice, ¿por qué no? Si Daniel fue un gran político. Daniel no fue político, hermano. Daniel fue un estadista y un profeta. Lo que pasa es que no leen la Biblia algunos. Daniel fue un gran estadista y un gran profeta de Dios. Sí, pero estuvo trabajando con el Nabucco toda la vida. No estuvo trabajando, estuvo cautivo, señor. No confunda velocidad con tocino. Ellos están en una cautividad. No se postuló por 4 años. Lo llevaron con 17 años, Daniel, hermanos. Y muere con 92. Y con 90 lo tiran en el foso de los leones. 90, 90. Entonces ahora dice, para que los criase por 3 años, para que al fin de ellos, de los 3 años, se presentasen delante del rey. O sea, hay 3 años de seminario en Babilonia. 3 años. Lo van a preparar como ellos quieren, ¿verdad? Aquí, la comida, estas son las costumbres, miren, no haga eso aquí, allá. Bien. El tema es que ya arrancamos mal. Porque según la ley de Levíticos 11, Levítico 17, Deuteronomio 12 y 14, no podían comer ciertos animales. ¿Me explico? No es que la comida... No, algunos dicen, inclusive con Daniel que hizo ayuno, que Daniel nunca jamás hizo ayuno de eso. El ayuno de Daniel de 21 días que dice un verso, hermano, pero la gente repite cosas. Un verso, nunca Daniel hizo ayuno de ni 21, ni de 23, ni de 104 días, nada. Simplemente está en la semana de los panes ánimos porque es el mes de Nisan y por tantos días no podían comer ciertas comidas. Y otro dice, no podía comer porque la comida venía del palacio del rey. No, ¿de dónde va a venir? Del mercado modelo. La comida tiene que venir de algún lado. Vos no podés plantar lechuguitas gospel. Estas son lechuguitas gospel. No, hermano, no era un problema de dónde venía la comida. Porque las legumbres que le dieron después también salían del palacio. No es que las plantaban en una nube y después la bajaban. No, hermano, también venían, las legumbres también venían del palacio. No era de dónde procedía la comida, sino que por la ley de ellos no podían comer ciertas comidas. Y ahora el primer problema. Mire qué lío se armó. Versículo 5 entonces dice que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Entre estos estaban Daniel, entre estos, hay mucha gente, mucha gente. Pero entre estos que van seleccionando estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombres, a Daniel puso Belsasar, a Ananías puso Sadrac, a Misael puso Mesac y a Azarías puso Abednego. Yo me voy a dedicar, de hecho,
la última parte del mensaje, yo voy a volver a este versículo. Ahora sigo de largo, hay cambio de nombre, ¿verdad? Y solo cambio de nombre, pero después voy a volver a esto acá un poco más. Entonces, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, porque, vuelvo a repetir, no es un problema de dónde proviene la comida, porque esto ha traído también ciertas pavadas en la iglesia evangélica. Es decir, la mayonesa Hellman no la puedo comer, porque es Hell, diablo. Y man no, pero Hell. Y vos decís, estamos todos locos, no te laves la cabeza con shampoo entonces, qué sé yo. Bueno, viste que empiezan los fariseos a decir un montón de pavadas, ¿verdad? Un montón de pavadas. El tema no es de dónde procedía la comida, el tema es que la ley no les permitía comer porque se contaminaban con comida inmunda. Esto era de la ley. Hoy en la gracia todo se puede comer. Pregúntele a Leites. Porque la Biblia dice, lo que entra no contamina. Va a la panza, letrina, caño colector, 5 kilómetros de la Ramírez para adentro. Se terminó. Un poquito de dolor de panza, una cosita ahí, pero dijo Jesús, señores, lo que sale de la boca contamina, porque sale del corazón y contamina. No te da dolor de pancita, contamina todo el cuerpo. Ese es el problema. Y Pablo también lo enseñó. Todo lo que venda en la carnicería, coman, compren. No pregunten nada por problema de conciencia. Yo no pregunto nunca. El precio nomás. El precio. Nada más. Ahora, porque nada es inmundo en sí mismo, ¿verdad? Nada es inmundo en sí mismo. Pero ellos tienen un problemón ahora, porque la ley de Levíticos 11, ellos están queriendo cumplir la ley, y de hecho van a cumplir la ley, como les dije. Fue en el único momento que ellos en estos 70 años cumplieron la ley a rajatabla, hermanos, entregaban sus vidas, pero decía, nosotros hacemos lo que Dios nos ha pedido, punto, y se terminó. Y acá es donde viene justamente el gravísimo problema. ¿Por qué? Porque la ley no les permitía, la ley no les permitía. Y ellos ahora le piden al Aspenaz, el jefe de los eunucos, y un tal Melzar, que era el encargado de la comida, de los lunch, les dice, no podemos comer esta comida, vamos a hacer una prueba. Y acá viene la gracia de Dios justamente. Miren lo que dice el verso 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Acá hay algo importantísimo, hermanos, que no lo quiero dejar pasar. Porque si el tema es comida, preparación y cambio de nombre, que para nosotros sería una tontería, hoy sería una tontería, para ellos no, porque era su ley. Era su ley. Es como que hoy a nosotros nos hagan tergiversar, cambiar nuestros valores, nuestros principios, la ética, la moral. Dicen, no, pero pueden robar, salgan a robar ustedes. ¿Cómo robar? Sí, un día Jesús iba de camino, pasó para el otro lado del campo y arrancó espigas, y ese no era su campo. Y si alguien está espigando en campo ajeno, eso es robo en todas partes del mundo. Y yo le digo, Señor, en la ley permitían pasar al campo y sacar las espigas que quedaban para alimentarse para los viajeros. Entonces, vamos a imaginar que hoy quieren, ¿verdad?, de alguna manera cambiar nuestro sistema, ¿verdad? Y uno dice, no, momento, esto no se tranza. Con la verdad no se tranza, con la doctrina no se tranza, esto no se tranza. Podemos tener un culto de 1 hora en vez de 2 horas y cuarto, ¿verdad? Podemos cantar 3 canciones en vez de 6 canciones, en fin. Podemos cederse, pero después hay cosas que no se tranzan jamás. Y ellos ahora están en un problema. Pero ¿saben que la palabra gracia aquí, el verso 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos? Hermanos, el favor, y esto siempre es así, si nosotros podemos entender esto con los vecinos, compañeros de trabajo, estudio, facultad, familiares, el favor de otros para con los piadosos cristianos es siempre un regalo de Dios. No se trata de simpatía, no se trata de ser macanudo o hacer gauchadas. No,
poner en gracia, ¿verdad? O mejor dicho, el favor de los otros ante o hacia un cristiano, eso es siempre una obra de Dios en nosotros. Todos recordamos aquella famosa frase de Génesis 39, cuando José está preso injustamente porque no se propasó con la esposa de Potifar, fue al revés. Entonces él dice, yo no hice nada, jefe, preso. En las cárceles de los presos del rey, que eran las cárceles más complicadas. Y el texto dice, en Génesis 39, versículo 21 en adelante, dice, y Dios puso en gracia con el jefe de los carceleros a Daniel. Y el jefe de los carceleros dice, usted es una persona de bien, usted está injustamente en la cárcel, le doy la llave para que usted administre todo. Ahí tiene la computadora, acá tiene un handy, acá tiene un Motorola, acá tiene esto otro acá, maneje todo, cualquier cosa me avisa, usted administre. Y administraba, entraba, salía, marcaba, ¿verdad? Había protocolo en aquel entonces, usted, hora de visita, porque había caído en gracia con el jefe de los carceleros. Y uno dice, ¿y eso qué es? Es una obra de Dios. No se trata simpatía, no se trata de ser alcahuete, embustero y bailarín y loro. No, es una gracia y una obra de Dios caer en gracia. Y aquí Dios, que nunca desampara a sus hijos, jamás desampara a sus hijos, ahora estos muchachos caen en gracia. Y le pide. Tampoco pidió exigiendo. Mire cómo viene la mano. Y dijo, versículo 10, el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor, el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Si no te lo puedo creer, el tipo no se la va a jugar. Melzar se la va a jugar. En aquel entonces, olvídese, si no está la obra de Dios, olvídese. Y dice el versículo 11, entonces dijo Daniel a Melzar, que era el mayordomo encargado de proveer el lunch, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego, quiero que pongan atención, la delicadeza y la cortesía de Daniel en pedir. Le está pidiendo a Melzar algo. A mí me llama la atención algunos cristianos cómo se dirigen a Dios. Dios, yo soy tu siervo, soy el gran hombre de Dios. Tienes que darme esto. Tú estás obligado a bendecir a tus hijos, porque yo decreto, reclamo, yo suelto palabra rema y voy a visualizar y confesar y reclamar las promesas de Dios. Y Dios dice, como usted diga, Leite, discúlpeme, que no vuelva a pasar en el 2022. Y yo, está bien, Leite, discúlpeme. Y ya me tiene que bendecir. No he escuchado pavada más grande que reclamar, confesar, visualizar, decretar y todas las ainda mais, como dice el brasileño, y todas las otras pavadas que sumamos. Si yo lo hago, entonces ya Dios no es mi Dios, el soberano, el eterno, el Rey de reyes y Señor de señores. Yo me tengo que dirigir a Él conforme a tu voluntad, Señor. Que tú lo hagas como tú quieras. Esa es la manera que Jesús nos enseñó, hermano. Deseaba no morir, pero no solo deseaba no morir, se lo solicitó al Padre 3 veces. Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que sea tu voluntad. Y realmente así fue, se hizo la voluntad. Ahora mire lo que dice, le pide, te ruego, verso 12, que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Escuche bien. Y nos des legumbres a comer y agua a beber. Usted dice, no puede ser. Dice, ustedes estarán pensando, el Leite no puede estar en la cautividad. Imposible. Con el agua bien, pues le meto limón. Pero legumbres es como estar ya del otro lado. Ahora pongan atención cómo pide. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Y nos den legumbres a comer y agua a beber.
Y mira el verso 13, cómo el mundo compara, hermanos. Siempre el mundo compara. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Yo veo acá 2 o 3 cosas que son formidables. Primero, yo saco la parte de la aplicabilidad de nuestros días. El mundo vive comparando. Y compara en la fábrica y usted que es cristiano. Y no sabe mucho, no sabe nada. ¿Qué sabe de hermenéutica, homilética? ¿Qué sabe de escatología su compañero de trabajo? No sabe nada. Nada de nada. Teología, menos. Pero él dice, usted es diferente. Usted se comporta bien. Usted no roba. Usted no estafa. Usted no miente. Usted no mira revistas feas que se miran por ahí en el descanso. Usted trabaja, no duerme en el trabajo. Veo que tampoco fuma ni toma. ¿Usted es de esta tierra, Señor? Comparan. Y comparan tanto que el día que usted dice una palabrota en la fábrica, lo dice, ¡epa! Mírenlo, porque ven en la N final siempre la palabra. Mírenlo. El evangelista. El evangelista. Escuchame una cosa, ¿vos no vas los domingos a la iglesia? Sí. Y vos dijiste palabrota. Bueno, se me escapó. No se te puede escapar. O sea, están comparando. En definitiva, lo que están diciendo es, usted no debería hablar como hablamos nosotros. Nosotros somos un desastre. Usted tiene que tener un comportamiento. La gente compara, hermanos. Y le voy a decir algo. Viven comparando. No nos dicen. El orgullo no les permite decir, usted es diferente. Usted es buena persona. Usted es honesto. Usted es un buen padre y un buen esposo. Usted es un buen vecino y un buen funcionario y un buen estudiante. No se lo van a decir. No espere eso. Pero están continuamente comparando. Continuamente están comparando. ¿Y qué dice Daniel? Dice, mira, yo te pido esto, vamos a probar. Ahora, esto es fe, Esto es fe, le voy a explicar el por qué. Porque él dice, vos nos traés 10 días de legumbres. 10 días. Yo me persinó por las dudas, ¿viste? Y así luego de tarde Adrián dice, mira, hoy tenemos lechuguita, rúcula, radicheta, cabutiá, zucchini. Te morí. Domingo, primer domingo del año, no podés. Bueno. Ahora, hermanos, él dijo, vamos a probar. ¿Qué le parece, jefe? Oh, pero me van a cortar la cabeza a mí. Yo me estoy arriesgando. Se la jugó, hermano. ¿Sabe por qué se la jugó? No porque es bueno, porque la obra de Dios está en la gracia de Dios. Era una obra de Dios. Recuerden esto, la gracia de Dios ante las personas es una obra de Dios. No es simpatía suya o mía. Si fuese por simpatía, algunos están en cana, hermanos. ¿Me explico lo que digo? Porque no te saluda, te ladra. Nadie dice nada. Hay que saludar. Bueno, ahora pongan atención en esto. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y acá viene el tema. Y haz después con tus siervos según veas. Si vos ves que nosotros estamos demacrados, bueno, hacé lo que vos quieras. Pero nosotros, de alguna manera están diciendo, te desafiamos por 10 días. 10 días. Eran 3 años que tenían que estar. 3 años. Y él dice, vamos a hacer la prueba 10 días. Y después hacer lo que vos quieras. Ahora, lo que están diciendo es, nuestro Dios nos va a tunear. Porque estaban rosaditos, estaban tuneados, estaban gorditos, lindos, ¿verdad? Yo 10 días de lechuga, imagínese. Imagínese 10 días de lechuga. Y dice el texto, consintió. Mira el resultado de la gracia de Dios y el resultado también que se suma de pedir bien. De pedir bien. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Entonces uno dice, pero entonces no es un problema de comida. Cuando Jesús le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, no lo inventó Jesús. Ese es el versículo de Deuteronomio 8.
Él citó las escrituras, Jesús, en la tentación. Él citó Deuteronomio 8, ¿verdad? Versículos 2 y 3 de Deuteronomio, capítulo 8. Jesús cita las escrituras. Que el tema no es comida. Y ahora estos muchachos, que sí se apegan a lo que Dios les había pedido, dicen, mire, rey, acá no es un problema de comida, ¿eh? O a Melzar, el jefe de cocina, digamos, ¿verdad? Haga la prueba. No, pero 10 días legumbre y agua, ustedes se mueren. Es como 10 días de ayuno, quedan en la cama ahí tirados. Haga la prueba, jefe. Y después haga usted como quiera, pero haga la prueba. Ellos tienen fe de que Dios les va a bendecir, porque sigue existiendo hasta el día de hoy ese pasaje de Deuteronomio 8, versículo 3, o Lucas 4, versículo 16, que lo recitó Jesús. Sigue hasta el día de hoy. No solo de pan dulce vivirá el cristiano. Usted dice, ya me quedó seco, mójelo con leche. Hermanos, el tema no es lo que entra externo, sino lo que está saliendo de nuestro corazón. El problema no era los grandes banquetes que le iban a dar para estar rosaditos y robustos y fuertes y fornidos. No, hermanos, es siempre la gracia de Dios. Y nosotros tenemos que aprenderlo en este primer culto. Ya lo sabemos, por lo menos recordarlo. Que acá no se trata del esfuerzo humano. Acá no se trata de la capacidad, la formación, el entusiasmo. Acá no se trata de nada de eso. Como dice la Biblia en Romanos, no es del que quiere, del que se apresura, sino de Dios que tiene misericordia de sus hijos. Y ahora resulta que otra vez se ve que no solo de pan vivirá el hombre. Esta gente estaban bien pucheriadas en el Señor. Y el Señor le dice, les voy a meter calorías, vitaminas, le voy a meter carbohidrato, le voy a meter, porque lechuga no tiene carbohidrato, lechuga no tiene hierro, bueno, salvo algunas, ¿verdad? Algunas legumbres. Bueno, mire ahora lo que pasó. Así pues, verso 16, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbre. Ahora, ¿cómo se la jugó Melzar? Porque no es por 10 días más. ¿Por cuánto era? 3 años. De hecho, me gustaría saber dónde está todo ese morfe. Hay mucho morfe escondido por algún lado, hermano. Ahora, déjeme decirle algo. Melzar se la jugó también. Dice, no, lo que pasa es que era cristiano, era amigo, era la misma iglesia. No. No es ni cristiano ni va a la misma iglesia. Es la obra de Dios, la gracia de Dios. Y dice que ahora por 3 años se llevaba la comida. 3 años. Y le daba las legumbres. Y estos muchachos cada vez están mejores, cada vez están mejor. Y dice ahora, pongan atención, versículo 17. Y a estos 4 muchachos, Dios les dio, escuche esto, conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. No solamente es un excelente administrador Daniel, excelente administrador y estadista en el palacio, ¿verdad? Él salía mucho pases en comunión, en comisión, ¿verdad? Estando en comunión con Dios, él salía por todos lados. Por eso cuando Sadrac, Mesach y Abednego lo pusieron en el horno de fuego, Daniel no estaba allí en la ciudad, porque estaba en sus trabajos. Lo llevaron para eso y lo está haciendo excelentemente bien. Pero resulta que ahora Dios le da, además de esa capacidad de inteligencia, poder tener visiones y tener profecías de parte de Dios, que es lo que justamente se destaca Daniel del capítulo 2 al capítulo 12. Es todo lo que va a pasar en la historia de la humanidad. Y ahora le dio visión y sueños. O sea que el favor de Dios sigue estando con estos muchachos. Versículo 18. Pasados pues los días, al fin de los cuales, esos días son los 3 años, los 3 años, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese,
el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos. Interesante esto, ¿no? El rey habló con ellos. Y quiero que pongan atención porque no solo Daniel y las 3 personas estaban allí. Había mucha gente que había sido preseleccionada, pero de toda esa cantidad de gente, hay 4 que se alimentaron a rúcula, radicheta, cabutía y zucchini, o sea, verduras, que son los que Dios va a utilizar. Y uno dice, pero entonces, ¿no solo de pan vivirá el hombre? No, no solo de pan. ¿Pero por qué Dios los seleccionó? Por su calidez y su comunión con Dios. Dice el versículo 19, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos, ven que habían muchos, otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. Verso 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel, verso 21 es un dato histórico sumamente importante, porque dice que continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Y uno dice, el rey Ciro, pero entonces, ¿hasta qué edad se quedó? Hasta los 92 años. Porque ese versículo 21 es como el resumen de la historia total. Dice, pero si tiene 17 años, sí, pero estuvo en todos los presidentes, estuvo Daniel. Iba pasando las cosas, ¿verdad? Los medo-persas conquistaron, ¿verdad? Tirando abajo a aquel famoso Belsasar, Daniel seguía. Y Daniel seguía. Y venía el otro y Daniel seguía. Y Daniel seguía. Y uno dice, ¿y esto hasta cuándo? Y le voy a dar un dato. Todos regresaron a la cautividad. ¿Y sabe quién se quedó allá todavía? Daniel seguía. Daniel no regresó. Hizo como de canciller, hizo como de diplomático para que todos, Zorobabel, Esdras y Nehemías, todos, ¿verdad? Después fuesen regresando. Uno dice, no, la calidad de hombre, porque era el primero que tenía que volver después de tantos años. Él se quedó para ser de nexo, ¿verdad? En lo que era el regreso. Ahora, muy bien. Uno dice, pero ¿cuántas lecciones? Sí, muchas lecciones. Pero yo quiero finalizar con el versículo 6 y 7. Volvemos a 6 y 7, porque esta es la idea de cómo querían enajenar de ellos el afecto de su propia religión, y no pudieron. Pongan atención en algo. Versículo 6 dice, entre estos estaban, los 4, ¿verdad? Daniel. Hermanos, Daniel quiere decir, Dios es mi juez. Bueno, lo voy a explicar después, voy a pasar de atrás para adelante. ¿Qué quiere decir Sadrac, Mesac y Abednego? Dice Daniel, Ananías, Misael y Azarías, los hijos de Judá. A estos, el jefe de los eunucos, puso por nombre, mire, a Daniel le puso Belsasar, que quiere decir príncipe de Bel, porque el dios de ellos era Bel, yo se lo dije al comienzo. Y como Daniel es un capo número 1, entonces le ponen los nombres de sus dioses. Tiene algo positivo y algo negativo. Negativo en realidad para estos 3 muchachos, nada. Solo que tuvieron que ir al registro civil y cambiar la cédula, nada más. Positivo, ¿en qué manera positivo? Ningún rey iba a poner el nombre de su Dios a una persona que era un vagabundo, un paria, un lumpen de la vida. Nadie, olvídese. Lo mejor que existía en la sociedad, ellos decían, vamos a poner a este tipo, le vamos a poner el nombre de nuestro Dios. El nombre de este. Entonces, al ponerle el nombre, ellos intentan 2 cosas que no lo lograron. Enajenar de ellos, al cambiarle el nombre, querían enajenar de ellos lo que era exactamente el afecto de su propia religión. Usted se puede cambiar el nombre y no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Aunque hay algunas iglesias en Uruguay, que yo conozco, en el departamento de Canelones, no voy a decir la ciudad, Canelones es muy grande, que la iglesia se cambiaron los nombres, los hermanos de la iglesia se cambiaron los nombres para nombres judíos, para que Dios los bendiga.
Claro, no podés llamarte Héctor porque Héctor es un nombre griego, que es el dios de la guerra, de la victoria. No, Héctor no. Te tenés que llamar Samuel, Jacobo, qué sé yo, no sé. Entonces se cambiaron los nombres en esta iglesia, que yo la conozco, se cambiaron los nombres, pero no solo eso. Dividieron en tribus. Dividieron por las familias por tribus. Y a este muchacho que me invitó, yo con un sarcasmo le dije, si tu pastor fue vivo, se puso en la tribu de Judá para recibir los 10. De Leví, perdón. Y dice, el íntimo siempre es sarcástico. Si tu pastor fue vivo, se puso en la tribu de Leví para llevar los 10. Y efectivamente estaba en la tribu de Leví. Mire qué boba. Bobazo el pastor. Benjamín no, porque Benjamín es el que barre. Eran los últimos. Bueno, hermano, eso es una pavada. A usted le pueden cambiar el nombre, usted sí, porque usted es cristiano, no por el nombre. Pero estos sinvergüenza dicen, le cambiamos el nombre y enajenamos de ellos el afecto de su propia religión. Y Daniel lo mira y dice, sí, viejo, otra cédula, no te hagas problema. Y la otra era, querían dedicar sus dioses a personas muy, pero muy inteligentes y muy buenas. No pudieron. Ahora, fíjense que en el verso 7 dice que a Daniel le ponen Belsasar, príncipe de Bel. Ananías, ahora ya le voy a decir qué nombre es, le ponen Sadrach, que es príncipe de Aco. A Misael le ponen Mesac, que es quien es como Aco. Aco es un dios de ellos, ¿verdad? Y Abednego le ponen, la palabra Abednego quiere decir siervo de Nego. O sea, lo dedicaron todos los dioses. Ahora, hermanos, quiero finalizar con podríamos decir definición, no, sino lo que significaba los nombres originales de ellos. Fíjese que Daniel quiere decir, Dios es mi juez. Ponga atención en esta frase. Daniel quiere decir, Dios es mi juez. Por supuesto le cambiaron el nombre. No. Que Dios no sea más el juez de esta gente. Sigue siendo, hermanos. Sigue siendo. Si usted pone atención, por eso usted va a encontrar terminación Ías y El. Ezequiel, Daniel, Joel, ¿verdad? Todos estos nombres, Misael, toda terminación El quiere decir Dios. Pero terminación Ías quiere decir Jehová. Por eso tenemos acá ahora un Ananías, un Jeremías, un Isaías, un Berequías. Todo lo que termina en Ías, Malaquías, Sofonía, todo lo que termina en Ías es Jehová. Y todo lo que termina en él es Dios. Es lo mismo. Pero era el significado que ellos tenían. Y fíjense que Daniel es Dios es mi juez. Ahora ponga atención, hermanos. Dios sigue siendo nuestro juez. Tenemos el abogado de nuestro lado, que es Cristo. Pero el juez está de nuestro lado. Y es un juez equitativo. En esta historia que vivimos, en esta vida que usted y yo vivimos, ¿no ha escuchado jueces que terminaron presos? Un montón. Solo tener memoria nomás. Acá en Uruguay, ¿cuántos jueces estuvieron presos y están presos todavía por corrupción? Y los jueces son los últimos que determinan el caso. Yo a veces pienso, si este juez le rayaron el auto en el estacionamiento, ya su carácter cambió. Si este juez en la mañana la esposa lo rezongó porque dejó la toalla arriba de la cama mojada, este juez viene malhumorado. No se va a meter con la esposa porque la esposa le pega con la toalla mojada. Entonces se agarra con el otro. Luego dice, ¿en serio el último que determina es él? Sí. No, hermano, estamos en el horno. Y usted sabe de casos, y yo sé de casos muy cerca de jueces que han determinado ciertas cosas. Jueces misógenos. Dice, no puede ser, el juez tiene que ser la justicia. ¿Qué justicia? En este mundo no existe la justicia. ¿Cómo va a existir la justicia si el pibe que robó el conejo para comer está preso? Y los grandes hombres están libres en Miami o en Punta del Este. Usted dice, no, hay algo que no me cierra. Leite, compraron algún conejo más esta gente para regalar.
Entonces uno dice, pero acá no cierra la cosa. No cierra. Ya lo sabemos, hermano, esto no es nuevo. Pero Dios, Daniel, le quisieron decir, usted no va más a proclamar con su nombre que Dios es mi juez. Y Dios dice, haga lo que quiera, jefe, mi Dios sigue siendo mi juez. Y se lo demostró. La historia demostró que Daniel seguía teniendo un juez equitativo, justo, no se equivoca. Y que siempre, hermanos, va a tener el dictamen justo, es nuestro juez. Como dijo aquel famoso, digo famoso porque fue famoso porque entregó a su hija después, en aquel famoso juez llamado Jefté, que ante la gran disputa de los moabitas y amonitas, dijo, mire jefe, no discutimos más, Jehová que es nuestro juez, Él dará la victoria a quien tenga la razón. Así que esto se cierra acá, y Dios que es nuestro juez, justo, Él nos va a dar la victoria. Quien tenga la razón, Dios se la va a dar, porque estaban discutiendo, ustedes nos robaron, no robamos, sino que cuando salimos de la tierra de Egipto, pasamos por los territorios de ustedes, y ustedes nos pelearon, nosotros ganamos, y bueno, había un lío jurídico ahí de unas tierras que Moab reclamaba después de 400 años, y Jefté dice, no, nosotros no robamos, estas tierras son nuestras, que sí, que no, y ahí estaba la disputa. Entonces, hace así, Jefté, señores, quien tenga la razón, Dios, juez justo, le va a dar la razón. Así que dejamos esto en la mano de Dios. Y Dios dijo, ustedes tienen razón, ustedes ganan, la tierra de ustedes. Hermanos, no estamos confiando mucho en nuestro juez. Ese es el tema. No estamos depositando toda nuestra confianza en aquel que es justo. Aquel que realmente nos escucha. Santiago, en una de las primeras cartas, bueno, la primera carta escrita en el Nuevo Testamento fue Santiago, año 45. Y los judíos que estaban siendo oprimidos por los ricos opresores judíos que maltrataban y esclavizaban a sus hermanos, así lo dice Santiago, el rico opresor que caerá su riqueza y se marchitará como la flor del campo, pudrición va a ser todo eso. Y dice de repente, hablando a los que estaban siendo oprimidos, dice, clama el jornal de los jornaleros que por engaño no se les ha pagado. Clama el jornal y sus clamores han entrado, y voy a decir lo que dice el griego, a lo más profundo del tímpano de Dios. La palabra griega es euselaluten, que quiere decir entrar la oración en lo más profundo del tímpano de Dios. No te lo puedo creer. O sea que Dios es mejor que el PIX-NT, sí. Dios es mejor que la CGT, sí. Dios es mejor que el Ministerio de Trabajo, sí. Dios es mejor que la OIT. Ahora la OIT me saca el mensaje para el domingo que viene. Sí, es mejor. ¿Pero por qué? Porque clama los jornaleros y Dios escucha. ¿Sabe por qué? Porque Dios sigue siendo nuestro juez. Dios sigue siendo nuestro juez. A veces dependemos mucho de la gente y la gente te falla, hermano. La gente te falla. Y uno dice, pero entonces, ¿quién es el único equitativo y justo? Dios. Pero mire ahora lo que dice. Dice que a Ananías le pusieron Sadrac, príncipe de Aco. Ni me interesa el nombre, pues es un Aco el nombre de eso. Es un Aco. ¿Verdad? Es un Aco. Bueno, Ananías. Ananías quiere decir la gracia de Dios sobre tu vida. Mamma mía. Y le decían, Ananías, usted no se va a llamar nunca más Ananías, usted se va a llamar Sadrac, el príncipe del dios Aco. Y él dice, ¿en serio? Sí. Lo lamento, jefe. Dios sigue derramando su gracia para con sus hijos. Así que haga lo que quiera. Cambiamos de cédula, cambiamos el pasaporte, haga lo que usted quiera, jefe. Dios sigue siendo un Dios de la gracia. Porque Ananías quiere decir la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Hermanos, ¿qué sería de nosotros si no fuese la gracia de Dios? La gracia. La misericordia, como mirábamos recién, esa gracia que es una obra de Dios, esa gracia que nos llevó a ser salvos. Efesios 2:8, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios,
Por gracia soy salvo. Los méritos son de Cristo Jesús en la cruz, hermanos. No es porque éramos buenos, amables, dulces, corteses, nada. Estábamos muertos en delitos y pecados y la gracia de Dios nos alcanzó. Pero ¿saben qué? Sigue alcanzándonos la gracia de Dios. Sigamos confiando en un Dios de la justicia, como lo que significaba el nombre de Daniel. Pero sigamos, hermanos, confiando en un Dios de la gracia que nos sigue dando y extendiendo su gracia hacia nosotros. Porque así sigue. Y Él va a seguir poniendo gracia ante el jefe de la fábrica. Dice, no tomamos a nadie acá. Ya está, cerramos los cupos, 2022, se viene una nueva variante, que ya están hablando, entre la infección de una gripe común y la infección del COVID, se llama fluroma, de flu en inglés, que es gripe. Y uno dice, no te lo puedo creer, ya están inventando algo. Y sí, empezó el 22, hermano. Empezó el 22, ¿qué te pensás que van a seguir vendiendo la farmacia aspirina, Bayer, Comel? Ya no venden más Comel. Así que hay que seguir haciendo alguna cosita más. ¿Y dónde sale esto? De un árbol. Un árbol se abrió así, salió. No que un árbol, de un laboratorio. Ahora, hermano, y es lógico eso. Y van a seguir cosas y cosas y cosas y cosas. ¿Por qué? Y porque tienen que seguir currando y tienen que seguir tratando de enajenar de nosotros el afecto de nuestras propias convicciones. Así que ustedes van a tener mucho miedo y para el mes que viene ninguno se congrega. Lo mira por internet. ¿Es en serio? Sí. Si te ataca. Te ataca así fuerte. No, basta. Vamos a cuidarnos. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Por eso tenemos esto acá, el tapaboca, el bozal, lo tenemos. Ahora, lograr enajenar de nosotros el afecto de nuestras propias convicciones, jamás, hermanos. Pero jamás, Pero en algunos lo está logrando. En algunos se está logrando. Ahora, a Misael, que le pusieron Mesac, ¿quién es como Aco? Le pusieron esto, pero el nombre Misael termina en él, Dios, ¿verdad? ¿Quién es como el gran Dios? Qué pregunta, ¿no? Es una afirmación en realidad. No hay nadie como nuestro Dios. Su poder, su gracia, su misericordia, su poder omnisciente, lo sabe todo. Omnipresente, está en todos lados. Omnipotente, lo puede todo. Un Dios soberano, un Dios que no hay nadie como Él. Y ellos quisieron decirle, mire, disculpe, no, Misael, usted ahora no va a tener un Dios grande, poderoso, eterno, Rey de reyes y Señor de señores, el omnisciente, omnipotente, omnipresente. No, usted va a ser el príncipe o quien es como Aco. Dios dice, ponga el nombre que quiera, jefe. Es cuestión de cédula. Seguimos teniendo un Dios que todo lo puede. No cuestionemos el poder de Dios. No cuestionemos el poder de Cristo, hermanos. No lo cuestionemos. Cuando el leproso se acercó a Jesús, no cuestionó el poder de Cristo. Le dijo a Cristo, Cristo, si tú quieres, ¿escuchó bien? Si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Sabes lo que está diciendo? Tú puedes limpiarme. Tú puedes limpiarme. Puedes no querer. Capaz que querés hoy, mañana, dentro de 3 meses, y según tu soberanía puedes no querer. No querer. Porque no siempre Dios le dio la sanidad a todos. Pablo murió con una enfermedad. Trófimo murió con una enfermedad. Timoteo murió con una enfermedad y por las dudas, si no lo sabe, millones y millones de cristianos murieron con una enfermedad. Y otro dato que también ya lo sabe, todos moriremos con una enfermedad. El problema es que no queremos, pero vamos a morir con una enfermedad. Algunos dicen, murió de viejo. No, viejo no es enfermedad. Murió porque sus órganos ya se enfermaron y se desgastaron. Pero decimos de viejo porque tiene 114. Y uno dice, sí, ya robó bastante en el BPS. Con 114, imagínense. Ahora, hermanos, seguimos teniendo un Dios que todo lo puede. Estamos siguiendo a un Cristo que todo lo puede. No hay nada imposible para Él. Y en el último,
le dice a Azarías: mire, Azarías, usted va a ser el siervo de Nebo. Usted es tan buena persona que va a ser siervo de Nebo. Ponga el nombre que quiera, Señor. Azarías quiere decir: Jehová es el que ayuda. Y usted ya lo sabe. Terminan Ías. Todo lo que termina es Ías es Jehová. Terminan Él es Dios. Y aquí es Jehová es el que ayuda. ¿Y saben qué, hermanos? Ni sabemos lo que nos espera en el 2022. Recién estamos comenzando. Recién estamos comenzando. No tenemos ni idea de lo que puede venir en el 2022, ¿eh? Que nos cuelguen internet, que nos saquen esto, que reviente el Google, qué sé yo, no sabemos ni para dónde, no sabemos. Ya están hablando de una variante que se fusionó con una gripe común y el COVID, la infección se intensifica y ahora los laboratorios están viendo de hacer una vacuna que sea de tipo amplio espectro, una cosa así. Otro curro más, mamma mía. El famoso fluroma, léalo, de flu en inglés, que quiere decir gripe. Ahora, uno dice, ¿y qué más puede venir? No sé. Lo que yo sí sé es lo que dice la Biblia, que todo va a venir de mal en peor. Eso lo dice la Biblia. Así que si tenemos el diario del lunes, martes, miércoles y hasta el último diario del último día que vamos a estar acá, no nos va a sorprender esto. Lo que deberíamos hacer es seguir confiando, como su nombre Azarías lo indicaba. Dios es el que ayuda, hermanos. Y nos ayuda en la salud. Si Dios no nos ayuda en la salud, estamos fritos, hermanos. Fritos estamos. Si Dios no nos ayuda en la economía, si Dios nos ayuda en un montón de cosas que nos va cuidando, el sustento, la providencia, la gracia, ¿verdad?, que Dios pone en las personas para con su vida, si no es Dios el que ayuda, ¿quién nos va a ayudar, hermanos? Dígame, ¿quién puede ayudarnos? Y no me diga el Chapulín porque me muero. ¿Verdad? ¿Saben qué, hermanos? Vamos a ponerlo de pie. Dios es nuestro juez. Dios, el que es el de toda gracia. No hay nadie como Dios. Y a su vez, Jehová es el que es Dios que nos sigue ayudando. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por este privilegio que tenemos, Señor, de estar reunidos en tu nombre para exaltarte y glorificarte. Y decir, como decían estos 4 muchachos, que cambien el nombre que quieran, que pongan el nombre que se le antoja. No era un problema de cómo se llamaban o cómo se llamarían. Era un problema de convicción. Era un problema de que no podían jamás enajenar de ellos ese gran afecto de su propia religión, que en aquel entonces era el judaísmo y hoy es el cristianismo. Nadie podrá quitarnos lo que nosotros estamos creyendo, Señor. No hay peste destructora, no hay problema, no hay guerra, no hay conflicto, no hay absolutamente nada, porque tú sigues siendo nuestro juez, justo, amoroso, y no hay otro como tú. Señor, eres el Dios que siempre estarás con nosotros como poderoso gigante, como así indicaba su nombre Azarías. Dios es el que nos ayuda. Y gracias porque en Mateo 28 tú dices que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del siglo. No hay por qué temer. Hay que fortalecer nuestras vidas y seguir sirviendo a ti, el Dios eterno soberano, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el príncipe de paz. Eres nuestro amigo y te hemos aceptado y tú has logrado esa gran victoria en la cruz del Calvario. Tú eres el Dios eterno y soberano. Gracias, nuestro buen Señor, porque podemos servirte con alegría y con gozo. En el nombre maravilloso de Jesús.